Continuación, el licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de los Trabajadores, CRT, y secretario de Cultura del Congreso del Trabajo, nos comenta qué tan cierto es que solamente 1 de cada 10 trabajadores está sindicalizado. Bien, licenciado, ¿cree usted que con esta modificación, con esta implementación de la nueva Ley Federal del Trabajo, el sindicalismo tradicional mexicano se está fracturando? Bueno, creo yo que en aquellos casos en donde los líderes no estuvieron atendiendo a la gente, eh, que no estuvieron en comunicación con sus representados, pues definitivamente la gente está buscando un cambio de líderes, un cambio de sindicato. Y no es propiamente una fractura, simplemente pues es el proceso natural que se tiene que seguir para que los trabajadores tengan una representación verdadera. A mí me ha constado ver que incluso ahora que se realizó la votación y que fueron legitimados algunos de los contratos, pues ha habido líderes que pretenden engañar a los trabajadores. Les hablan de que es una renovación de contrato, les hablan de que no pueden cambiar de sindicato, a algunos los amenazan de que pues van a perder sus prestaciones si es que votan en contra de la legitimación. O sea, todos estos son engaños a los trabajadores que tarde o temprano los trabajadores van a darse cuenta de que pues no es así, de que no eran así, que de estas afirmaciones que ahora les dan y estos planteamientos que les realizan pues no son verídicos y de todas maneras va a seguir habiendo ajustes necesariamente porque una vez que se den cuenta los trabajadores que estas son mentiras, pues pueden llamar a cualquier otro sindicato pues, para demandar la titularidad de esos contratos colectivos. Entonces creo yo que lo mejor, lo más sano, es que a los trabajadores se les hable con la verdad y se les diga claramente que con estas legitimaciones pueden, o sea, conservan sus prestaciones y además también que pueden cambiar de sindicato o de líderes si no están conformes con este sindicato o con estos líderes. Yo creo que siempre la verdad hacia los trabajadores pues será una cuestión que puedan apreciar ellos y por lo tanto pues darle su respaldo a las organizaciones que les hablen con la verdad. Por esa razón creo yo que pues no es propiamente una fractura del sindicalismo en general, sino se trata más bien de ajustes que va a haber en la medida en que no se les hable con la verdad a los trabajadores o en la medida en que no se les represente de manera adecuada en sus intereses de los propios trabajadores. Claro, licenciado, se dice que solamente 1 de cada 10 trabajadores está sindicalizado. En su experiencia, en su vivencia, ¿qué tan cierto es esto? Si nos atenemos a las cifras de la legitimación, creo que efectivamente estamos hablando de un porcentaje cercano a lo que usted maneja, porque si tomamos como base los 139,000 contratos depositados de que nos hablaron las autoridades laborales, que están depositados en las juntas de conciliación y arbitraje, y si nos vamos a los contratos que fueron legitimados, es decir, que contaron con el apoyo de los trabajadores, que hasta el momento van 17,800, estamos hablando aproximadamente pues, de pues, un porcentaje de un 13%, aproximadamente 12-13% de los trabajadores están sindicalizados pues, formalmente. O sea que quedaron debidamente regularizados los contratos a los cuales están firmados entre las empresas y trabajadores. Entonces quiere decir que cerca de un 88% de trabajadores que están protegidos por estos contratos, pues prácticamente se quedan sin ningún sindicato, es decir, no están organizados sindicalmente. Todavía en este periodo, en este plazo, que estamos hablando de incremento al periodo para realizar las votaciones,
Eh, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral nos habla de que hay alrededor de 18,000 solicitudes para legitimar todavía de aquí al 30 de julio. Sin embargo, el cálculo que hay pues, es de que buen número, buena parte de estos contratos que se están solicitando que sean legitimados, pues no van a ser legitimados. De tal manera que cuando muchos de estos 17,000 que ya fueron legitimados hasta el primero de mayo, va a poder avanzar tal vez a 20,000 o a 21,000 según los cálculos de las propias autoridades. Entonces estaríamos hablando de que sería cuando mucho un 15% de trabajadores que van a quedar debidamente protegidos por un contrato colectivo de trabajo y con una representación sindical. Todos los demás, o sea, alrededor del 85% de trabajadores del país, no van a tener sindicato. Y entonces, pues estamos hablando prácticamente, pues sí, de 15 trabajadores sindicalizados de cada 100. O sea, son los que van a estar protegidos por un sindicato o representados por un sindicato. Entonces, la gran mayoría de trabajadores se queda sin un sindicato. Esa es una realidad que pues se va a venir al momento en que terminen todas las votaciones para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Claro, licenciado, pero bueno, digamos, si llega este momento y hay trabajadores que realmente no quedaron sindicalizados, se pueden reunir y pueden acudir a alguna organización a solicitar su incorporación. Efectivamente, el derecho de los trabajadores mexicanos pues está en la ley, el derecho a organizarse y también los tratados internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, protegen este derecho para que los trabajadores se organicen y se sindicalicen. Lamentablemente, en muchas de las empresas existe una persecución en contra de aquellos trabajadores que quieren sindicalizarse, que quieren organizarse. Y esto definitivamente es algo que debería de acabarse aquí en el país, porque es un derecho de que puedan organizarse los trabajadores. Está en nuestras leyes, está en la Constitución, está en la Ley Federal del Trabajo, está en los tratados internacionales. Y por lo tanto debería de ser muy sancionado por las autoridades laborales el que en una empresa, el que un patrón persiga a sus trabajadores por el hecho de estar agrupados, por quererse sindicalizar. Me parece a mí que eso es una injusticia muy grande, pero lo que permite que esto suceda es de que poco se castiga, poco se frena por parte del gobierno y de las autoridades este mecanismo que tienen las empresas, que tienen los patrones, de perseguir a aquellos trabajadores que quieren agruparse, que quieren sindicalizarse. Entonces, el trabajador que quiere unirse y sindicalizarse tiene que hacerlo a escondidas, como si fuera algo prohibido, como si fuera un delito. Y eso definitivamente nos tiene que quedar claro a todos los trabajadores de que no es un delito y de que está protegido por las leyes. Pero por lo tanto, todos los trabajadores necesitamos exigir a las autoridades laborales, al gobierno federal, que se sancione drásticamente a aquellos señores patrones que no quieren que sus trabajadores tengan una organización sindical. Entonces, creo yo que eso también nos habla de un atraso de estos empresarios, de estos patrones, porque de esa manera pueden proyectar sus gastos anualmente y sin estar pensando que en cualquier momento puede llegar algún grupo, alguna gente y desestabilizar la empresa. Sin embargo, yo desde mi punto de vista creo que es una manifestación de atraso, de falta de comprensión, de que con los sindicatos se puede trabajar, de que con los sindicatos, bueno, los sindicatos honestos, los sindicatos honrados, los sindicatos que cumplen con su función, se puede trabajar adecuadamente y esto mismo le da certeza y le da seguridad a las propias empresas. Sin embargo, hay muchos que no lo entienden así, que ven como un delito, que ven como un ataque, como una agresión hacia sí mismo el que un trabajador quiera organizarse, quiera sindicalizarse, y eso definitivamente debería acabarse en nuestro país. Es algo que está vigente y que ahora pues va a estar más vigente porque de todos esos, de ese 85% de trabajadores, pues va a haber en empresas, en lugares en donde los trabajadores manifiesten su inquietud de agruparse y ante eso pues debe de acrecentarse, debe aumentar la protección de parte
del gobierno, de parte de las autoridades laborales, para que se ejerza plenamente este derecho. Claro, licenciado, sabemos también que uno de los objetivos principales de la sindicalización son los contratos colectivos. ¿Qué puede usted mencionar a aquellos trabajadores que no están sindicalizados como digamos, un atractivo de lo que es el contrato colectivo de trabajo? Creo yo que tiene varias cuestiones positivas el que haya un contrato colectivo de trabajo, porque en primer lugar tendríamos el hecho de que al tener un contrato colectivo se tiene un sindicato que firma ese contrato colectivo junto con el patrón. O sea, lo firman las dos partes, patrón y sindicato. Y en este contrato colectivo quedan establecidas las prestaciones que pueden conseguir los trabajadores organizados. Es decir, si hablamos de vacaciones, la ley establece un tope de vacaciones para los trabajadores. Si hablamos de aguinaldo, la ley establece un mínimo de días de aguinaldo para los trabajadores. Por ejemplo, estamos hablando de 15 días por año. Pero en aquellos lugares en donde los trabajadores están acuerpados en un sindicato y representados por un sindicato, se pueden conseguir pues 17, 15, 20 días, 25 días de aguinaldo. Hay empresas en las que incluso han conseguido 30, 40 días de aguinaldo al año. Y esta es una prestación importante para los trabajadores. En el caso de los días de descanso obligatorio, pues también se pueden solicitar 1, 2, 3, 4, 5 días más de descanso obligatorio en el transcurso del año. Se pueden conseguir prestaciones como el que se paguen las utilidades necesariamente también y siendo respaldados por un sindicato, cosa que no sucede si están en lo individual solamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, y sobre todo que al tener un sindicato y al tener un contrato colectivo, la ley prácticamente obliga a que se tenga que hacer una revisión salarial cada año y una revisión contractual cada 2 años. O sea, si el trabajador está solo con su contrato individual y no tiene un sindicato, cuando el trabajador quiere aumento, tiene que ir con el patrón y decirle, pues dame aumento. Y si el patrón le contesta que no hay, se tiene que aguantar. En cambio, si está agrupado, como sindicato se le puede plantear al patrón, pues incrementanos el 5, el 10%, el 15%, a lo que se llegue, pero con una representación colectiva. Ya no tiene que ir el trabajador en lo individual a pedir ese incremento, sino que la representación colectiva, el comité ejecutivo del sindicato, en representación de los trabajadores, puede ir y pedir este incremento. Entonces, esto es una ventaja, porque de la otra manera, bueno, como luego se dice coloquialmente, pues cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Cada quien tiene que ir a pedir un incremento salarial, cada quien tiene que ir a pedir un permiso, cada quien tiene que pedir pues que se le paguen sus vacaciones, y si no le pagan las utilidades, cada quien en lo individual tiene que ir a pedir que le paguen sus utilidades. En cambio, si hay una representación colectiva, la representación colectiva va y habla con la parte patronal para solicitarle y que se cubran estos derechos de los trabajadores, y con cada revisión de contratos se pueden incrementar estos derechos también para los trabajadores. Entonces, esta es una gran ventaja, el estar agrupados, el estar sindicalizados. Probablemente haya algunos trabajadores que han pasado por experiencias negativas con sindicatos corruptos, con sindicatos que no ejercen la función como debe de ser, y que incluso en algunos lugares hasta los llegan a maltratar. Ya no es el patrón el que les maltrata y el que les exige un trabajo, sino que son los propios líderes del sindicato los que hacen la función de capataces y maltratan a la gente. Y entonces por esa razón también algunos trabajadores luego pues se desaniman y dicen, no, pues yo mejor no quiero sindicato. Pero deben de saber que siempre será mejor estar unidos, organizados, porque el trabajador no tiene otro mecanismo de defensa más que su unidad, más que su fuerza.
más que el poderse constituir en un organismo que en conjunto les permita demandar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, y esto solamente se puede lograr al interior de las empresas a través de un sindicato. Entonces, por esa razón, pues nuestra invitación e insistencia siempre ha sido que los trabajadores se organicen, que este 85% de trabajadores que van a quedar sin un contrato colectivo, que busquen una representación sindical honesta, honrada, que no busque el enriquecimiento de los líderes, sino que busque el beneficio del colectivo, de la mayoría de trabajadores. Eso es lo que deben de hacer los sindicatos, no renunciar al sindicalismo, sino buscar un sindicalismo honesto, un sindicalismo honrado, un sindicalismo que sí represente a los trabajadores. Eso es lo que deben hacer los trabajadores desde nuestro punto de vista. Bien, licenciado, sabemos que con tantos cambios, modificaciones, la capacitación también requiere de una modificación. ¿Ustedes como CRT modificaron su programa de capacitación? En todos los contratos que se han venido revisando, se ha establecido el que se haya el nombramiento de las comisiones de capacitación y adiestramiento, por una parte, y por otro lado, bueno, pues esta capacitación tendrá que irse adecuando a las circunstancias y a la situación de cada una de las empresas, de cada uno de los centros de trabajo, de tal manera que hay empresas en donde ya existe un programa establecido de años que les ha dado resultados y simplemente se van haciendo modificaciones pequeñas. Hay otras en donde es necesario iniciar con un nuevo programa y en donde a veces también se pide la participación de los más viejos para que capaciten a los más nuevos y que a cambio se les dé también un incentivo por esta capacitación que están realizando los que ya tienen más tiempo en cada centro de trabajo. Pero lo más importante es que pueda tomarse en cuenta la actualización pues, de la tecnología en varios de los lugares y que la capacitación sea con base en estas nuevas adecuaciones de la tecnología que se va introduciendo en varias de las empresas. Bien, líder, para finalizar, nos gustaría que nos comentara, que hiciera una evaluación, si realmente la CRT cambió su vida, su actividad sindical con todas estas modificaciones. Pues mire, yo creo que en lo esencial nosotros nos mantenemos, digamos que con un funcionamiento, pues digamos que casi igual, ¿no? Porque las revisiones de contrato, la relación con los trabajadores la ha venido habiendo desde anteriormente, o sea, no para nosotros el que se exija que haya una democracia sindical o que haya la participación de los trabajadores, pues no nos ha traído una modificación mayor porque pues se venía realizando esa actividad de por sí con todos los trabajadores. Entonces, pienso que en lo esencial pues nos mantenemos con esa dinámica. Ahora hay que atender pues a procedimientos que son un poco más entretenidos, a lo mejor esperar días para la realización de reuniones, como el esperar los 10 días hábiles que se establecen para una convocatoria u otro tipo de cosas para la realización de asambleas. Sin embargo, pues es una adaptación a la que tenemos que apegarnos y son algunas de las pequeñas modificaciones a las que hay que entrarle. De igual manera con la cuestión de lo de que se le está dando un mayor privilegio, una mayor atención a la conciliación, pues ahora tendremos que ir primero al centro de conciliación y registro laboral, pues para agotar la primera etapa de los problemas que se vayan presentando en lo laboral y ya posteriormente pues ir con los jueces en caso de que no haya una resolución. Todo esto, pues, son algunas de las modificaciones que ha habido y que no estaban porque la Junta realizaba las dos funciones, las juntas de conciliación y arbitraje, la conciliación y la cuestión del arbitraje. Pero ahora tendremos que ir a dos centros, tendremos que ir a diferentes oficinas, pero pues ni modo, son algunas de las adecuaciones que hay que atender con base en esta reforma, pero que no implican mayor problema para nosotros. En general, yo considero que se buscó con esta reforma, ya en términos generales, más allá de la CRT, se buscó y siempre así se manejó pues una democratización de la vida sindical. Y creo yo que
pues en varios aspectos esta cuestión pues se está logrando. De igual manera también que haya una mayor participación de todos los trabajadores en el conocimiento y en la modificación de los contratos colectivos. Creo yo que esto es importante y algo se va logrando. No se ha logrado en su totalidad porque pues ha habido el desconocimiento de muchos trabajadores acerca exactamente de qué consiste el procedimiento. Pero yo creo que en la medida en que se siga avanzando en este terreno, pues va a seguir habiendo ajustes y pues habrá una tendencia adecuada para que haya esta participación mayor de los trabajadores y cada vez más consciente. Yo invito a los trabajadores a que se preparen, a que lean la reforma laboral, a que vean en qué consiste y a que vean, bueno, cuáles son todas las posibilidades que pueden aprovechar en su beneficio con esta reforma laboral. Creo que luego muchas veces el desconocimiento de las cosas o la apatía de muchos de los trabajadores pues lleva a que se les engañe con facilidad por pues algunas gentes de mala fe que obran de mala fe del ambiente laboral, y creo que eso se debe acabar también, pero se acabará en la medida en que los trabajadores investiguen, vean, lean, se enteren de estas reformas y que busquen aplicarlas de la mejor manera en provecho propio y en provecho de sus organizaciones. Muy bien, licenciado, pues nuevamente muchísimas gracias por participar aquí en nuestro programa. Esperamos verlo pronto y pues enhorabuena que hayan avanzado tanto en su legitimación.